nombre es Isabel Ruiz, alumna del Bachillerato de Investigación, y voy a presentar mi trabajo que trata sobre los residuos de los tintes capilares y su uso. Desde hace siglos, la aplicación de sustancias en el cabello es un hecho importante para la imagen corporal, pero no fue hasta hace unos pocos años cuando aumentó su demanda debido a los cánones de belleza impuestos por la sociedad y la importancia de la imagen corporal. Así pues, procesos como la tinción del cabello han aumentado su demanda y al unísono las innovaciones en sus productos. Si en sus comienzos se utilizaban materiales de origen natural, hoy por hoy son los productos químicos los mayoritariamente empleados en este sector. Por consiguiente, los puntos sobre los que versará esta exposición serán los siguientes. En primer lugar, plantearemos los objetivos. Definiremos algunos conceptos básicos. Veremos la metodología y el desarrollo de esta investigación y, por último, las conclusiones y resultados a los que desemboca esta exposición. Antes de todo, el objetivo principal de este proyecto ha sido analizar las características de los residuos resultantes de la aplicación de un tinte. Como objetivos específicos encontramos, en primer lugar, determinar si estos residuos producen un efecto negativo en el medio ambiente y, por otra parte, recoger el uso y el conocimiento sobre los tintes del cabello entre el profesorado del Instituto Prado Mayor. Ahora que les hago una pregunta. ¿Dónde se aplica un tinte? Fácil de responder, ¿verdad? En el pelo. Otra pregunta. ¿Cómo es el pelo? Pues bien, la estructura del pelo se divide en dos secciones. En primer lugar, en la parte interna encontramos la raíz y en la parte externa el tallo, en la que se aplica cualquier cosmético destinado a un cabello. Por ello, es importante conocer su estructura. El tallo está formado por tres capas tubulares y concéntricas que respectivamente desde el exterior hasta el interior son las siguientes. En la parte externa encontramos la cutícula, que está formada por células transparentes, aplanadas y en forma de escama, y su función es proteger a las capas internas de agentes externos. En la parte media encontramos la corteza, que contiene la melanina responsable del color natural del cabello. Y por último, en la zona central está la médula, que contiene la queratina y es la encargada del intercambio de sustancias entre la raíz y el tallo. Para adentrarnos más en este tema, es necesario definir dos conceptos básicos. Siguiendo las palabras de Alcalde y del Pozo en 2003, definimos como coloración a toda acción puesta en contacto con el sistema piloso capilar con el fin principal de modificar su aspecto. Por otra parte, por lo que se refiere a tinte cosmético, esta es toda sustancia química utilizada para alterar el color natural del cabello, de forma permanente o no, dependiendo de sus ingredientes. Los tintes cosméticos se rigen por el reglamento de 2009 sobre los productos cosméticos impuesto por la Unión Europea. En el reglamento se tratan temas como la evaluación de la seguridad y clasificar sustancias de potencial peligroso. Los dos componentes que se deben mezclar para formar un tinte son los siguientes. En primer lugar encontramos el colorante, que es el álcali, que contiene amoníaco, y el oxidante, que es el ácido, que contiene agua oxigenada. Estos dos componentes siempre actúan de forma conjunta y nunca lo pueden hacer por separado. Y tras su aplicación en el pelo y tras dejarlo reposar varios minutos, el cambio de color es instantáneo. Pero ¿cómo actúa? Pues bien, el colorante proporciona la apertura de las escamas de la cutícula del cabello. Por otra parte, el oxidante aclara mediante oxidación a los pigmentos del cabello y, a su vez, activa a los pigmentos del colorante para que estos coloreen al cabello. Pasando al desarrollo de este trabajo, en primer lugar se realizó un análisis físico-químico para determinar los parámetros de los componentes de un tinte y sus residuos. En segundo lugar, se llevaron a cabo diversas entrevistas a diferentes peluquerías del municipio de Totana para conocer cuál es el tratamiento que reciben estos residuos en el municipio. Y por último, se distribuyó una encuesta dirigida al profesorado del Instituto Prado Mayor para conocer cuál es el uso y el conocimiento que tienen acerca de estos productos. Este trabajo es una investigación de campo básica y a su vez documental, con finalidad aplicada. Su diseño es experimental y no experimental, dependiendo de la sección de trabajo en la que nos encontremos, y su alcance es explorativo y descriptivo, puesto que se trata de un tema poco estudiado sin conocimientos previos, por lo que esta investigación aportará nuevos datos para impulsar el desarrollo
para impulsar el desarrollo en este campo. En la primera fase, que es el análisis físico-químico, fue dividido en dos secciones. Por una, en la medición del pH mediante varias medidas de pH y un pHímetro. Y en la segunda fase se hicieron varias disoluciones de ácido clorhídrico y hidróxido de sodio, 0,1 molar y 1 molar. Dejando atrás el análisis físico-químico y adentrándonos en el impacto medioambiental, se realizaron entrevistas a 8 peluquerías del municipio de Totara, como ya he dicho, para conocer cuál es el tratamiento que reciben estos residuos. Y por último, se distribuyó una encuesta al profesorado del Instituto Prado Mayor, que contó con un total de 52 respuestas. Para crear y distribuir la encuesta se utilizaron plataformas como Google Form y Gmail. Y para analizar los datos, posteriormente se utilizó Excel. Pasando al desarrollo del trabajo, en primer lugar se comprobó que las varillas medidoras de pH proporcionaban el mismo color, el color determinado para los datos que ofreció el pHímetro, tanto del oxidante como del colorante y de la mezcla de aguas, que es el residuo sólido. Posteriormente se recogieron varias muestras de agua de lavado de la aplicación de tintes en el Instituto Prado Mayor. La primera de ellas se dejó reposar varios días y se observó la separación de sus componentes, por lo que se decidió medir el pH del sobrenadante y de la mezcla ya ligada para ver si había diferencia. La segunda muestra de agua de lavado se recogió para ver si había diferencia entre el lavado de una cabeza y otro. Y aunque se trató de diferentes lavados, su pH siempre rondó alrededor de 8. La segunda parte del análisis físico-químico fue la volumetría. Se midió la basicidad y la acidez mediante volumetría de todas las muestras. Pero la más significativa fue la medición de la basicidad del agua de lavado. ¿Cómo se realizó? Pues bien, se cogió una cantidad determinada de agua de lavado y se le añadieron unas gotas de azul de cromotimol. Este es un indicador que en soluciones básicas presenta un color azul, mientras que en soluciones ácidas su color torna amarillo. Así que al añadir el azul de cromotimol al agua de lavado, su color fue azul. Después se le fueron añadiendo gotas, gracias a la bureta, de ácido clorhídrico y su color cambió a amarillo. Así pues, utilizando el volumen de agua de lavado, el gasto de la bureta de ácido clorhídrico, su molaridad y la masa molar del hidróxido de sodio, se calculó la basicidad del agua de lavado. Por otra parte, estos son los resultados a los que hemos llegado. El oxidante tiene un pH ácido, mientras que el colorante y el agua y el residuo sólido son sustancias básicas. Y por otra parte, tras diluir este último en el agua, su pH desciende hasta 8. Estos son los datos que se recogieron de las volumetrías realizadas y, como ya he dicho, el más significativo es el del agua de lavado, y su basicidad es de 0,0006 gramos de hidróxido de sodio por mililitro de agua. Tras realizar la entrevista se tuvieron las siguientes conclusiones. Para empezar, ningún establecimiento cuenta con herramientas para el tratamiento del agua, sino que el agua va directamente al alcantarillado. Por otra parte, los restos de los tintes que sobran son limpiados de sus recipientes en los lavacabezas y se dirigen al alcantarillado al igual que el agua anterior. Y por último, los envases se reciclan correctamente atendiendo a las indicaciones que presenta el propio envase. Gracias a la encuesta distribuida se obtuvieron las siguientes gráficas. Estas dos primeras muestran la aplicación de tintes diferenciando entre hombres y mujeres. La primera de ellas muestra que la mayoría de mujeres, el 78%, aseguran haber utilizado un tinte, en comparación con el 22% de ellas que son las que nunca lo han utilizado. Por otra parte, la minoría de hombres, el 28%, son los que aseguran haber utilizado un tinte, en comparación con la mayoría de ellos, el 72%, que nunca lo han utilizado. El material de protección más reconocido a la hora de aplicar un tinte son los guantes, y le siguen las mascarillas, contando con un 14% de los votos. A continuación,
Se propusieron varias sustancias como posibles componentes de un tinte. La sustancia más marcada fue el amoníaco, contando con un 54% de la respuesta, y le siguió el agua oxigenada con un 29%. Aún así, existe una minoría de personas que consideran las otras sustancias como componentes de un tinte, aunque estas no tienen nada que ver con él. Y cabe destacar que solo el 31% de los encuestados conoce ambos componentes, es decir, el amoníaco y el agua oxigenada. Por último, el 79% de los encuestados conoce al menos uno de los tintes vegetales que se propusieron, y el 21% de ellos no conoce ninguno. Con respecto a la siguiente gráfica, que ya es la última, se discriminó entre las personas que no utilizan un tinte y sí lo utilizan con respecto a si ellas lo consideran perjudicial o no. La mayoría de personas que no utilizan un tinte sí lo consideran perjudicial, al igual que ocurre con las personas que sí lo utilizan, aun utilizándolos, esas personas lo consideran perjudicial. Viendo los resultados, pasamos ahora a las conclusiones. Respondiendo al primer objetivo de investigación de cómo son los residuos tras la aplicación de un tinte, se puede comprobar que el pH de cada componente concuerda con su ingrediente principal. Mientras que el oxidante tiene un pH de 4,1, el colorante tiene un pH de 9,9. Y tras mezclar estos componentes, su pH es de 9,9 y su basicidad de 0,017 gramos de hidróxido de sodio por gramo de tinte. En respuesta al segundo objetivo de investigación, se tuvo en cuenta las entrevistas realizadas en las peluquerías y la basicidad del agua de lavado. Los residuos sólidos son clasificados correctamente y reciclados, pero estos no tienen ningún tratamiento especial, sino que van a la basura urbana normal como cualquier otro residuo urbano. Por otra parte, se comprobó que el agua de lavado tiene una basicidad muy próxima a la neutralidad, por lo que este agua no conlleva un perjuicio para las aguas residuales del municipio. Y en respuesta al tercer y último objetivo de cuál es el conocimiento y uso de los profesores del instituto, se comprobó que el 78% de las mujeres utilizan los tintes en comparación con el 28%, es decir, que la mayoría de mujeres son las que utilizan estos productos. Los guantes son el material de protección más utilizado. Los tintes vegetales son conocidos por el 78% de los encuestados, solo el 31% conoce a ambos componentes de un tinte y más del 55% de los encuestados que utilizan un tinte lo consideran perjudicial. Estas son las referencias bibliográficas más importantes de mi trabajo y muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier duda.